Gloria sea a Dios. Dios las bendiga, jovencitas. Hoy, esta noche, hay una linda, hermosa enseñanza, hermano. Yo quisiera que usted me prestara su atención, ponga su corazón en lo que va a oír el día de hoy. Hoy más que nunca la iglesia necesita a los Bernabés. Necesitamos a Bernabé aquí, hermano, como miembro de la congregación. Vamos a hablar de Bernabé. Ya habíamos hablado anteriormente, hermanos. Ya habíamos la introducción que tuvimos por allá, el capítulo 5, ¿verdad? Cuando él trajo una ofrenda y luego Ananías y Zafira se quisieron pasar de listos, ¿verdad? Porque habían visto el reconocimiento que este varón había obtenido. Y amados del Señor, le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Pero este varón, hermanos, se vino a convertirse en un apóstol muy importante. Hay que recordar que este no es parte de los 12. Bernabé no es de los 12, hermanos. Algunos teólogos dicen que era parte de los 70. ¿Se acuerda cuando Cristo llamó a 70 y los envió? Hay quienes concluyen que era parte de ese grupo, pero de los 12 llamados él no era. Ahora, cuando la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo, Dios levanta personas como, pues ya hablamos de Felipe, ya hablamos de el primer mártir, Esteban, y Bernabé. Son personalidades, son personajes, hermanos, que no son parte de los 12, pero se vuelven tan relevantes, llevan tanta influencia, hermanos, hacen cosas extraordinarias. Y a mí me gusta mucho ver estos personajes, porque regularmente concluimos que el poder de Dios únicamente reposa, descansa, usa a ciertos elementos con cierto llamamiento específico. Y al darle lectura y mirar estos hermanos, encontramos de que Dios no encerró su poder en los 12 apóstoles, sino que Dios levantó hombres y mujeres después tan poderosos como los apóstoles, hermanos, y que ejercieron una gran influencia. Y al paso de los siglos estamos encontrando de que Dios, hermanos, sigue levantando hombres y mujeres, y no precisamente aquellos que se titulan o aquellos que ejercen cierta influencia o autoridad sobre la iglesia, pero aún el miembro que pasa desapercibido en la iglesia, Dios lo usa poderosamente. Y eso es lo que yo quisiera que usted entendiera, hermano, que usted y yo somos los Bernabés, y yo quiero que usted sea un Bernabé, hermano. Ahora, acuérdense que hablábamos en el capítulo 11, por favor, de los Hechos. Leemos hoy del 22 al 26. Estábamos hablando de la consecuencia que hubo, porque en la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtió al Evangelio, se convirtieron a Cristo gente que no era judía. Y comenzó una serie de problemas y de controversia en aquel tiempo, porque había muchos que pensaban que el evangelio nuevo que se estaba predicando bajo la gracia de Cristo Jesús era únicamente para el pueblo judío, y no era así, era para todas las naciones. Entonces estamos en ese problema examinándolo, hermano. ¿Cuál fue la reacción de los judaizantes y de la iglesia, hermano, que comenzaba en ese tiempo? Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién dice ahí, hermano? Que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón, ¿qué, hermano? Bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Del versículo 25 de adelante lo dejamos para la semana que entra. Concentrémonos del 22 al 24, hermanos. Y aquí es donde menciona a Bernabé. Dice la escritura que Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Ya había él mostrado su generosidad, ya había mostrado su sabiduría, ya había mostrado, hermano, su humildad, su sencillez, ya había mostrado que él era un hombre, hermanos, usado por Dios. Por eso es que cuando se le envía a Antioquía para confirmar lo que venían escuchando, que los gentiles estaban recibiendo el evangelio, le enviaron a este hombre, hermano. Regularmente no se usa una persona por su titulación, no se usa por su condición. Se usa, hermanos, porque el Espíritu Santo lo está levantando, lo está usando. Ahora bien, ciertamente la iglesia tenía que ver y tenía que examinar el carácter de este hombre para enviarlo en tan importante trabajo que era ir e informarse y venir a traer la información de qué es lo que estaba pasando, cómo es que Dios se está moviendo. Para ello tenían que mandar lo mejor que tenían, alguien que tuviese entendimiento y discernimiento. Dos cosas que yo encuentro en este varón bueno y lleno del Espíritu Santo: comprensión y discernimiento. Comprensión y discernimiento. Toda iglesia tiene conflictos, tiene dificultades. Todos, hermanos, tenemos momentos difíciles. Siempre le he predicado y le he enseñado que las relaciones a veces son difíciles de sobrellevar entre nosotros. Somos un pueblo muy diferente, más en Estados Unidos, hermanos, donde somos de diferentes culturas, diferentes contextos, hermanos, diferentes estilos de vida, diferentes interpretaciones. Traemos diferentes ideas a la casa del Señor. Esto puede ser favorable o también puede ser muy desfavorable, puede ser muy dificultoso. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a usar a las personas, no usarlas en el lado equivocado, hermano. Me estoy refiriendo a darles la oportunidad de ser participantes. La diferencia ayuda mucho al crecimiento, al desarrollo, hermanos. Pero, hermanos, cuando no somos tolerantes los unos a los otros, cualquier diferencia que no sea lo que yo tengo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, se puede convertir en un conflicto. De ahí porque es importante la paciencia, el amor. Dos cosas que yo miro en este hombre: tenía comprensión y discernimiento. Lo que la iglesia no tenía en aquel tiempo era la apertura para entender los propósitos de Dios. Venían tan sujetos, tan sometidos a su antecedente cultural y religioso. Habían heredado, hermano, las costumbres judías con las fiestas, con la ley de Moisés. Entonces todo esto sucedía ¿en dónde? ¿Dónde sucedió todo? En Jerusalén, en la Judea, el centro, hermanos, religioso de los judíos. Ahí, hermano, donde se hacían los sacrificios, ahí donde estaba el templo, ahí donde se imponía la ley de Moisés. Por eso los fariseos y los escribas tuvieron tanto conflicto con Cristo Jesús. Eso se transmite a los discípulos, al primer grupo de discípulos que creyeron en el Señor.
Pero entonces Dios comienza a levantar otros hombres, aparte de los discípulos, con este espíritu, alguien que pueda comprender y entender los propósitos de Dios, hermano. Dios da sabiduría, Dios da entendimiento, pero a veces hay que abrir el corazón y ser sensibles al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que Bernabé era bueno y lleno del Espíritu Santo. Entonces, en esa actitud, hermano, noble que él tiene, hermano, en esa llenura del Espíritu Santo, Dios le da comprensión y entendimiento. De allí, hermano, si todos tuviésemos ese carácter, tuviésemos esa personalidad, tuviésemos esa misma actitud, hermano, esa misma forma, imagínese la iglesia tan poderosa que se puede levantar. Cuando todos, en vez de mirar las diferencias como enemistades, como amenazas, mejor miramos las diferencias como complemento. Eso es hermoso, hermano. El hecho de que mi hermano no piense igual que yo, no haga lo mismo que yo, no tenga la misma forma que yo, bueno, me puede ayudar. Porque no tengo que encerrar toda la obra de Dios en un concepto, en una burbuja, en una idea. Y así estaba la iglesia en Jerusalén, hermano, encerrada en un judaísmo todavía. Y no entendían de que Dios quería tratar con la humanidad completa. De allí la importancia que todos tengamos ese espíritu de discernimiento y de comprensión, de tolerancia, y de poder ayudar a las personas a que entren dentro de la sana doctrina, que sean parte del cuerpo de Cristo. Y sí, seamos diferentes, pero al último con la misma visión, porque hay un solo Dios, un solo bautismo, una sola enseñanza, una sola doctrina. Amados del Señor, traigamos el carácter de Bernabé a la iglesia, impongámoslo, seamos Bernabés todos, buenos y llenos del Espíritu Santo, pasivos, inteligentes, sabios, tolerantes, buenos para corregir, para instruir, para enseñar, para ayudar. No se trata de condenar, no se trata de aislar o separar o dividir, sino que se trata de trabajar, hermanos, para que el reino de los cielos se enriquezca, crezca, se desarrolle, se desenvuelva. Ahora que la iglesia está entrando en nuevos desafíos, hermanos, estamos entrando en nuevas etapas. De algo me he dado cuenta yo como su servidor, hermano, que para mí es imposible ya. Por eso tengo que empoderar, tengo que delegar a todos los líderes, hermanos, e investirlos de autoridad para que ellos puedan ejercer, hermanos, ellos puedan tomar decisiones. Porque al último, si esto va a crecer y esto va a reventar y vamos a mantener la salud y la estabilidad de la iglesia, necesitamos ya no a los apóstoles, pero a los Bernabé, a los Felipes. No sé si me está comprendiendo, hermano, en el contexto bíblico. Entonces, a veces hablando con los líderes les digo: decídalo usted, decídalo usted, y voy a confiar en su decisión. ¡Santo Dios! Y uno toma riesgos como pastor, porque existe la posibilidad de que aquel líder cometa un error. Pero si lo comete, no importa, lo amortiguamos porque lo amamos. ¿Verdad que sí, amados del Señor? Esa es la forma de expandir, de crecer. Por eso es que Dios levantó la Antioquía. De eso estaremos hablando después. La Antioquía vino a ser otra Jerusalén, hermano.
un centro de avivamiento donde eran enviados los obreros. Ya no un lugar bajo la cobertura judaica, ahora ya era una cobertura, hermanos. Por eso se les llamó cristianos por primera vez allá. Ya no eran creyentes judaizantes, ahora eran cristianos ya de veras. Qué linda, ¿no? Para liderar una iglesia con los desafíos que confronta, necesitamos gente con comprensión y discernimiento, con un pleno entendimiento, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean nobles y buenos, amables. El carácter de Cristo en cada uno de nosotros, hermanos. Y servir a nuestros hermanos con pasión, con amor, reconociendo a tu hermano como mayor que tú. Así dice la Escritura, hermano, con humildad. Y Dios va a bendecir, hermano. Y que el más pequeño sea el más sabio, el más pequeño de los líderes sea, hermanos, el más inteligente de todos, habilidoso. Que cuando se presentan los problemas, cuando se presentan, hermanos, esas condiciones adversas, porque eso era lo que la iglesia estaba afrontando. ¿Cómo vamos a aceptar esa gente si no son descendientes? Ellos no se circuncidan, ellos son impíos, son gentiles. Pero había hombres que entendían el mover del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que vio Bernabé? Lo que vemos ahí en las Escrituras. Fíjese bien, hermano, el texto. No me voy a detener por cuestión de tiempo, pero rápidamente observe esto. Cuando él llega al lugar, lo primero que dice la Escritura es que vio la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Don inmerecido. Quiere decir que lo que esta gente recibió no era por su pecado o porque eran buenos o malos. Es por la gracia de Cristo Jesús, hermano. Lo primero que vio fue la gracia de Dios. Dijo, aquí se está moviendo Dios. Aquí Dios está salvando, aquí la gente está sirviendo, aquí la gente ha sido transformada, la ciudad está siendo transformada por la gloria del Señor. Por lo tanto, hermano, esto es de Dios. Discernir cuando las cosas son de Dios, hermano, y cuando no. Ahora, cuando vio la gracia de Dios, dice, se regocijó. Alegran las cosas del Señor. Deleitan. Nos ponemos contentos cuando Dios se está moviendo, hermano. Se regocijó, dijo, qué tremendo. Se alegró en su corazón. Pero la tercera cosa que hizo, dice que exhortó. Y este es importante. Este es importante, hermano. Porque esta es la idea que yo tengo. Hacer de cada uno de las personas, primeramente, creyentes. Cada creyente tiene que convertirse en un discípulo. Cada discípulo tiene que convertirse en un servidor. Cada servidor tiene que convertirse en un líder. Cada líder tiene que convertirse en un ministro. Vámonos. Imagínese tener un ejército así, no pasivo. Déjele explico por qué. Porque es importante esto. Porque dice que exhortó, y exhortar es llamar la atención, es enseñar, es reubicar, es poner orden. Entonces, a veces hay personas que quieren enseñar, quieren dirigir, pero nadie les hace caso. ¿Hay alguien aquí así? Nadie le hace caso. Ahora, ¿por qué no le hacen caso? Porque antes de llegar con la enseñanza, con la exhortación, tiene que haber un testimonio vivo.
si no ganas el corazón de las personas, ¿tú crees que te van a escuchar? Te la voy a poner más fácil. Ahí va, para los que son padres de familia y tienen adolescentes. ¿Por qué a veces no nos hacen caso los hijos? Porque nuestra palabra no lleva autoridad, no lleva investidura, no lleva respaldo, no lleva fuerza. Y la fuerza, el respaldo, la autoridad no está en el tono de voz de lo que decimos, sino cuál es lo que respalda en carácter y en testimonio lo que decimos. No es lo que digo, sino lo que hago. Cómo vivo. Por eso cuando dice que exhortó y dice que hubo un crecimiento, hubo más gente. Ahora, después vamos a hablar del tema, pero más adelante vamos a hablar de cómo se juntan Bernabé y Pablo y hacen mancuerna y trabajan muy bien juntos. Pero más adelante Bernabé y Pablo, entraron en un pleitillo de esos cristianos evangélicos, de esos que a veces nos aventamos aquí en la iglesia también. ¿Que sí? Pero a mí me emociona mucho, hermanos, que Bernabé, yo veo que nunca pierde ese carácter, ese testimonio, esa sensibilidad, ese porte. ¿Por qué? Porque Pablo dijo: este Marcos que tú quieres llevar nos abandonó la última vez. Y Bernabé le quería dar una segunda oportunidad. Pero fue tan grande la disensión entre ellos dos que Pablo agarró a Silas y Bernabé agarró a Marcos y se separaron. Ahora, Pablo siempre fue... ¿Cuántos Pablos hay aquí? Esos que... Pero recuerde que Bernabé fue el que trajo a Pablo, el que lo buscó, el que lo ayudó, el que lo introdujo. Bernabé fue el mentor de Pablo. Sí, reconozcamos a Pablo, el escritor. El Nuevo Testamento es paulino, hermano, las cartas. Dios lo usó. Pero cuánta influencia de Bernabé había en Pablo. Y siempre exaltamos a Pablo, pero detrás de ese Pablo que Dios levantó en la iglesia hay un Bernabé con un testimonio bueno, lleno del Espíritu Santo, inteligente, habilidoso, sabio, cuidadoso, prudente. ¿Se da cuenta por qué ocupamos los Bernabés? Sí, se levantan Pablos y órale, ¿cuántos son? Y van a ver. Pero fue Bernabé, hermano. Y es que ahí está en la escritura. Después de Antioquía se fue a buscarlo. A ver, ¿dónde andas? Vente. Y le puso orden. Entonces, volviendo a lo que les decía hace un momento, ¿por qué a veces la gente no nos oye? ¿Por qué la gente no nos escucha? ¿Por qué exhortamos y hablamos al viento? Es que detrás de cada palabra tiene que haber un respaldo, tiene que haber un testimonio. No le puedes decir a alguien que vaya si tú no has ido. No le puedes decir a alguien que esté si tú no estás. No le puedes decir a alguien que se esfuerce cuando no ha sudado la camiseta. ¿Cómo le puedes decir al hijo respete a su madre si tú le faltaste el respeto a tu esposa? ¿Cómo pues? ¿Cómo?
Luego vaya a la iglesia cuando usted no viene. Sirva a Cristo cuando usted no le sirve. Entonces, en el momento que se para Bernabé, mira la gracia, se regocija. Y ahora sí, vengan para acá, arrímense. A ver, ¿qué está pasando aquí? No, pues se están convirtiendo. Bueno, hay que ponerle orden al crecimiento. Hay que ponerle disciplina. Hay que poner líderes. Hay que poner jerarquía autoritaria para que haya una disciplina estabilizada. Así está Jerusalén. Allá está Jacob. Allá están los apóstoles. Ahora aquí hay que ponerle orden. Y se añadió una gran multitud, hermano. Dios quería levantar. Siguen aquí. Les está doliendo, santos. Entonces, cuando tenemos los desafíos que tenemos, cuando aparecen los problemas, aparecen los Bernabés. ¿Verdad que sí? Cuando en su ministerio, en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su iglesia, en su reunión, en sus actividades, aparece un problema. No, pues usted lo complica más, ¿no? Lo hace más tóxico todo. No. ¿Qué es lo que usted hace? El espíritu de Bernabé, el Espíritu Santo que está en Bernabé viene sobre usted. ¿Verdad que sí? Y Dios le da sabiduría, le da paciencia, y le da discernimiento y entendimiento, y le da una palabra en sus labios. Y trae corrección y trae estabilidad. ¿Cómo me gustan los Bernabé? Porque son los que estabilizan. La cosa se está poniendo así media, ¿verdad? Los vientos fuertes, las controversias, la problemática. Alguien se levantó, alguien se enojó, se comenzaron a pelear. Allá parece que va a haber una división. Y llega Bernabé. Cálmense, váyanle. Así no es, mijo, no. Dele por acá. Qué lindo, ¿verdad que sí? Ahora imagínense que todos y cada uno de los que estamos aquí somos Bernabés, apagando los fuegos donde quiera que aparecen. ¿Aló? Los pleitos, las contiendas, porque les vuelvo a repetir, las relaciones son ásperas. Suceden cosas, ¿sí o no, hermanos? En todas partes suceden, en las familias suceden situaciones adversas. En el matrimonio, pues, no me diga que no, pues pasan cosas. Con los hijos, ¿sí o no? En la iglesia, en el ministerio, hay diferencias, hay asperezas, hay desánimos, Yo creo que cada ministerio necesita un Bernabé, hermano. ¿Verdad que sí? Que las cosas se pusieron tensas. Y ya está para desbaratarse. Y llega Bernabé con un discernimiento, con una palabra sabia, cuidadosa, con una exhortación. Aleluya. ¿Verdad que sí, amados? Déjeme cerrar con esto. ¿Usted se acuerda de Proverbios 15, versículo 4? ¿Cuánto se acuerda? No la abra. ¿Se acuerda de él? ¿No se acuerda? En Proverbios 15, 4 dice: la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible. Ahora, Bernabé llega y exhorta. O sea, no estamos hablando de regaño, no. Mucha gente confunde la exhortación con regaño. No. Cuando dice exhortación, está hablando de llamar la atención, traer dirección y corrección a lo que se está haciendo. Eso es la exhortación que habla la Escritura, hermanos. No es levantar la voz tampoco. No es regañar a nadie ni pelearse con nadie. Entonces, ahí aplica claramente lo que decía Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida. Mire, ya lo iba a soltar, pero déjele suelto otra para que se vaya bien lleno hoy. Observe la astucia del enemigo, hermano.
Cuando las cosas están funcionando, lo que el enemigo viene a hacer es a alterar las emociones. No hay nada más hermoso que servir a Cristo, hermanos. Y es bien maravilloso cuando encuentras tu lugar en el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es multifacético, ¿verdad que sí, hermano? Somos muchos miembros con diferentes dones, diferentes ministerios, llamados, diferentes responsabilidades y posiciones. ¿Correcto, hermanos? Ahí estamos usted y yo. Y algunos batallan para encontrarlo y ahí andan rodando de aquí para allá hasta que al fin cayeron en él. Ahora, cuando ya estás en el lugar correcto, dando fruto y resultados, aparece el enemigo con provocaciones. Y regularmente las provocaciones tienen que ver con los ánimos y con las emociones. Te tira un pleito, te pone una zancadilla. No falta quien venga a arruinar la sopa, la mosca que se metió ahí. ¿Verdad que sí? No pasa, hermano. Ahí está, o sea, sucede porque sucede. Porque el enemigo quiere arruinar. Pero hay que recordar que Bernabé tenía un espíritu apacible. Era un hombre sabio. Era bueno y lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando el enemigo viene a provocarte y tú ya maduraste en Cristo, aquí es donde usted se emociona y dice amén. Ya las provocaciones no te hacen nada. Cuando escuchas a alguien gritar o enojarse, tú lo miras. Te pones la mano en la barbilla, lo examina, lo dejas que gimotea un rato y después le das una palabra sabia. Es como cuando llega el viejo enojado o encuentras a la mujer enojada en casa. ¿Verdad que sí? En vez de reaccionar a la provocación que haces, te llevas la mano a la barbilla y examina las condiciones. Ya lo voy a soltar. Pero aquí viene otra. ¿Le doy otra? ¿Se acuerda de David? Fíjese que las provocaciones del enemigo vienen de diferentes formas, para desubicarte, para desalentarte, para que pierdas los estribos, para que pierdas el dominio propio, para que te desubiques, para que pierdas lo que es ser bueno, noble en el Señor y lleno del Espíritu Santo. David tuvo esta condición. Saúl comenzó a tener celos de él. Entonces dijo, ¿cómo le haré con esto? Y a veces el enemigo es muy astuto, hermanos. Usted tiene que discernir por dónde el enemigo se está metiendo. Bernabé me estaba observando que se estaba metiendo el enemigo por lado de las ideas judaizantes, que después se volvieron un problema para Pablo también. Recuerda que Pablo condenó mucho a los que mutilaban el cuerpo con la condición de la, ¿cómo se llama? La circuncisión, hermanos. David comienza a discernir. Saúl dice, ¿cómo lo traigo conmigo? Ya sé, lo voy a casar con mi hija, así lo voy a tener más cercas. Y le ofrece la chamaca. Y David con sabiduría le dice, ¿quién soy yo para merecer ser? Y ahí dice la escritura, y David se portaba prudentemente. Ponga la palabra prudencia, no solamente en su mente, pero en su corazón y en su carácter, en su temperamento. Prudencia, porque el enemigo
provoca, desalienta, desanima, desvía, destruye. Pero usted es un Bernabé. Ya me emocioné. Les voy a cambiar el nombre a todos. Bernabé. Qué lindo, hermanos. Déjenme terminar esto ahora sí. Cuando este hombre, Bernabé, tuvo una comprensión y discernimiento, tuvo una interpretación correcta del problema que había. Tuvo una interpretación completa del problema que había con la gente. Y él se volvió una persona que dirigía, que preside, que aconseja y que lidera. Tú vas a ser una persona que dirige, preside, aconseja y lidera. Entonces ya no me ocupan a mí de pastor ya. No, o sea, no es que acabo mi trabajo, es que hay otras cosas que hacer, pues. Pero si el pastor tiene que estar lidiando con... Porque nos faltan los Bernabés. Amén, amados. Vamos a echarle ganas, santos. Vamos a echarle ganas. Termino, vamos a hacer la oración, la última parte de Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Te rompe el espíritu. Las palabras equívocas, no sazonadas, no, hermanos, dadas con prudencia, dadas sin inteligencia, sin sabiduría. Que Dios te dé sabiduría para dirigir tu vida, la vida de tu familia, la vida de tu ministerio y los dones que Dios te ha dado, hermanos. Y que te conviertas en un Bernabé. Amén, amados. Eso, pónganse de pie entonces, vamos a orar. Porque